el milagro más grande después de la resurrección de Jesús. Desde hace más o menos un siglo el cristianismo está siendo bombardeado para quitarle sus bases sobrenaturales. Los cristianos son bombardeados desde afuera y desde dentro de la Iglesia, intentando transformar su religión en una moral o una ideología o una falsa filosofía. Hoy buena parte de los católicos ponen dudas sobre los milagros de sanación y más aún de la posibilidad de milagros públicos. Pero la historia está llena de milagros y aquí traemos el relato del mayor milagro público que haya ocurrido. El emperador Juliano concibe la reconstrucción del templo de Jerusalén. Después de Constantino el Grande, hubo emperadores que fueron herejes y emperadores que se adhirieron a la ortodoxia cristiana, pero también estuvo Juliano el Apóstata. Desde la época de Constantino a la Revolución Francesa, él fue el único monarca cristiano en rechazar abiertamente la fe. Por razones tanto personales como intelectuales, Juliano lanzó el último gran intento de revivir el antiguo paganismo romano. Era un estudiante de filosofía, así como un comandante militar y un administrador capaz, cuando fue aclamado emperador en noviembre de 361 a la edad de 30 años. Casi de inmediato, Juliano proclamó públicamente lo que había estado ocultando durante años. A pesar de que había sido criado como cristiano, en algún momento alrededor de su cumpleaños 20 se había convertido al paganismo, adoptando una teología basada en las enseñanzas del neoplatónico jámblico. Juliano veneraba a los antiguos dioses y diosas de la tradición homérica. La religión de Juliano era sincrética, absorbiendo una gran variedad de creencias y prácticas. Fue un iniciado de al menos 3 de las llamadas religiones de misterio, incluido el mitraísmo. Poco después de asumir el cargo, proclamó la tolerancia religiosa universal y ordenó la reapertura de los templos paganos y la reanudación de la adoración de los dioses paganos. Emitió una serie de edictos perjudiciales para el cristianismo. Los sacrificios de animales se reanudaron en los templos paganos que se reabrieron, mientras que la Iglesia fue despojada de los fondos imperiales y de las tierras que habían sido concedidas en virtud de los emperadores anteriores. Un edicto requirió que los cristianos devolvieran la propiedad confiscada en el proceso de construcción de iglesias. Se refería al cristianismo como una enfermedad, como a los cristianos a quienes llamaba dementes, y despreciaba tanto la fe cristiana que incluso trató de revertir su bautismo al bañarse en la sangre de un toro. Un historiador eclesiástico lo describe como un hombre que había hecho de su alma una casa de la destrucción de los demonios. Para Juliano, la persecución, la opresión y extorsión económica a los cristianos no era suficiente. En el segundo año de su reinado, en el año 362, concibió un plan extraordinario para socavar la credibilidad de Jesucristo, anulando una de sus profecías. En Mateo 24:2, mientras que los discípulos estaban señalando los edificios del templo, Cristo les dijo: «¿Ven todas estas cosas? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Como los estudiantes de historia recordarán, esto se cumplió con la destrucción del templo en el año 70, durante la Primera Guerra Judío-Romana. Para Juliano, la solución era simple: todo lo que tenía que hacer era reconstruir el templo. El plan de Juliano para restaurar el templo contradecía un principio cristiano central de que la destrucción del templo probaba la afirmación cristiana de que ellos, no los judíos, eran el pueblo escogido de Dios. Además, el proyecto parecía cuestionar el estatus de Jesús como un verdadero profeta. ¿Acaso Jesús, saliendo del templo, no profetizó que pronto no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada? Para los cristianos,
Juliano estaba atacando la noción fundamental de que el cristianismo era el verdadero heredero de la antigua tradición de los israelitas. Creía que la destrucción del templo era una afirmación del favor de Dios hacia ellos, y como un correlativo inseparable de esto, del abandono de los judíos por parte de Dios. Desde el siglo II en adelante, los apologistas cristianos enfatizaron particularmente que estos eventos habían sido profetizados en el Antiguo Testamento, demostrando así que eran parte del plan predeterminado de Dios. La destrucción de Jerusalén verificó la condenación de los judíos por la crucifixión de Cristo y reveló a Jesús como un verdadero profeta, ya que había predicho específicamente la destrucción del templo. En el año 363, Juliano se dirigía a Persia para llevar a cabo una campaña militar, pero en la carta a la comunidad de los judíos prometió que a su regreso reconstruiría la ciudad sagrada de Jerusalén, que durante tantos años anhelaban verla habitada. Ahora ustedes pueden traer colonos allí y junto con ellos pueden glorificar al Dios Altísimo en ella. Juliano nunca regresó de sus campañas persas. Murió en la batalla el 26 de junio de 363. No se sabe si la lanza que le hirió mortalmente fue lanzada por un persa o por uno de sus soldados cristianos, como lo sugiere una tradición. Pero antes de su muerte, Juliano designó a su amigo el general Alipius para supervisar la construcción. El funcionario imperial, especial designado para supervisar la tarea, fue capaz de aprovechar el entusiasmo piadoso de los judíos de todo el imperio, algunos de los cuales contribuyeron con dinero para el esfuerzo, y otros como trabajadores voluntarios, según los relatos de los escritores de la Iglesia primitiva. Herramientas especiales de plata fueron forjadas para la ocasión. Según el padre de la Iglesia, Gregorio Nacianceno, escribiendo en Asia Menor un año después del proyecto, dijo: «Los judíos en gran número y con gran celo se dedicaron a la obra. Las mujeres aportaban adornos preciosos y llevaban tierra con sus vestidos». Otro contemporáneo, Efrén de Siria, un monje famoso por sus himnos poéticos, informó que los judíos rugían, deliraban y tocaban las trompetas, y que todos ellos rugían locamente. La tierra fue removida y un pequeño ejército de trabajadores se puso directamente a la obra, trabajando hasta el anochecer. Aparecieron signos de problemas de inmediato. Después del primer día, los trabajadores se despertaron y encontraron que la tierra que habían retirado cambiaba misteriosamente de lugar. Sin desanimarse, reanudaron el trabajo, cuando de repente una tempestad violenta estalló, y tormentas, tempestades y torbellinos se produjeron a todo lo largo y ancho, según el relato del historiador eclesiástico Teodoreto. Entonces golpeó una calamidad, un terremoto sacudió el sitio, seguido por bolas de fuego que estallaban fuera de las bases inconclusas del templo, quemando a algunos hombres y haciendo saltar al resto por los aires. Algunos se precipitaron a la iglesia que había sido construida por la madre de Constantino, Santa Elena, pero al llegar sus puertas se cerraban delante de ellos por un poder oculto e invisible, de acuerdo con el relato. Las fuentes del antiguo templo dejaron de funcionar, estalló una hambruna y dos funcionarios imperiales que habían profanado algunos vasos sagrados tuvieron muertes espantosas. Uno de ellos fue comido vivo por gusanos, el otro reventó por el medio. Todo esto culminó con la aparición de una cruz. Apareció en el cielo o rociado como polvo de estrellas en las ropas de los trabajadores, de acuerdo con los cuentos de la iglesia primitiva. Huelga decir que el templo nunca fue reconstruido, esto es seguro.